Y como se puede ver claramente en la prueba 47b, el Dr. Thix hizo un gesto con 3 de sus apéndices superiores mientras los inferiores rebuscaban frenéticamente entre sus archivos holográficos. Estas criaturas no tienen absolutamente ninguna armadura natural, ni escamas, ni exoesqueleto, ni siquiera una capa decente de quiten protectora, solo esta capa absurdamente delgada que llaman piel, que se desgarra si tan solo la miras. Los miembros del Consejo de Ciencia Galáctico se movieron incómodos en sus asientos ajustados por la gravedad. La forma cristalina de la consejera suprema NI brilló de ansiedad mientras se inclinaba hacia adelante. Pero, ¿cómo sobreviven? Eso es lo que he estado tratando de decirte. La voz del Dr. Zal se elevó varias octavas, lo que hizo que la especie telepática presente se estremeciera. No deberían, según todos los parámetros que entendemos. Deberían haberse extinguido. Hace milenios, en cambio, sacó otro holograma, que mostraba varias estadísticas de lesiones humanas. Oh, hola, eso es de mis registros médicos. La voz inesperada hizo que varios miembros del Consejo emitieran su equivalente de especie de un grito sobresaltado. La doctora Mai Hang, el sujeto de prueba humano que se suponía que estaba observando en silencio desde el fondo de la cámara, se había materializado de alguna manera junto a la plataforma de presentación del Dr. Thix. Las escamas del Dr. Hang Thixa le cambiaron a un morado mortificado. Se le ordenó que sí, observara. Silencio cement. Sé que el Dr. Hang saludó con desdén mientras entrecerraba los ojos ante él. Holograma, pero ese es definitivamente mi accidente de patineta de cuando tenía 12 años. ¿Ves ese patrón de fractura clásico? Intenté saltar del techo del garaje con un paracaídas casero. Lesión. La cámara del consejo estalló en susurros horrorizados. Saltaste deliberadamente desde una altura. Los cristales del consejero supremo Ni habían tomado un tono claramente pálido. Bueno. Deliberadamente, podría estar estirándolo. Quiero decir, el paracaídas era solo una sábana, así que, en realidad, fue más como una caída controlada. Con estilo. El Dr. Hang sonrió, solo se rompió 3 huesos. Mamá estaba más molesta por la sábana. Honestamente, era del buen conjunto. El Dr. Zigal sacó frenéticamente otro conjunto de estadísticas. ¿Ves con lo que estoy lidiando? Mira estas tasas de supervivencia. Los humanos sobreviven regularmente a cosas que acabarían instantáneamente con cualquier especie. Sensata. Oh, genial. ¿Son esas las estadísticas generales de la Tierra? El Dr. Zhang miró más de cerca. Deberías ver los números de Florida. Solo teníamos a este tipo en mi ciudad natal a quien el Dr. Jun Thix interrumpió desesperadamente. Quizás podríamos guardar las anécdotas para la fase de prueba. Tu pérdida. Hang se encogió de hombros. Involucraba un caimán, una silla de jardín y un paquete de 6 de algo que definitivamente no estaba destinado al consumo. Cosas clásicas de los martes. El director médico del consejo. Un ser compuesto en su totalidad de tejido neural suspendido en un campo protector. Latía rápidamente. He analizado estas estadísticas de supervivencia a las lesiones 3 veces. Ahora no pueden ser correctas. Según esto, los humanos sobreviven regularmente cuando su cavidad protectora es penetrada por objetos extraños. ¿Te refieres a ser apuñalado? Sí. Pasa todo el tiempo. Tenía un primo que accidentalmente se atravesó el hombro con un poste de la cerca en su boda. Aún así, terminó la ceremonia y dijo que no iba a gastar dinero en el alquiler del lugar. Hang hizo una pausa pensativa. Aunque eso podría haber sido la sorpresa. Hablando o la barra libre. Pero, ¿cómo funciona sin la armadura adecuada? Uno de los miembros más jóvenes del consejo estalló. La sonrisa del Dr. Zhang se volvió positiva. Malvado. Oh, eso es fácil. Simplemente lo superamos caminando. Todo el consejo miró en silencio. Creo que el Dr. Zixo dijo débilmente que este sería un momento excelente para pasar al protocolo de prueba propuesto, aunque agregó mirando
Nerviosamente al doctor Jun estoy empezando a temer que tal vez tengamos que revisar nuestros parámetros de seguridad significativamente o, vamos, los ojos del doctor Jian brillaron con picardía. ¿Dónde está tu sentido de la aventura científica? Lo dejé atrás. Cuando me contaste sobre el incidente del carrito de compras, murmuró Zixtal. Sus escamas ahora un tono distintivo de verde trauma. El consejero supremo levantó los 4 apéndices para llamar la atención. Creo que hemos visto suficiente para aprobar pruebas inmediatas, aunque tal vez deberíamos alertar al equipo médico de emergencia para ampliar sus capacidades. Buena decisión. Jian asintió sabiamente. Tal vez quieras abastecerte de café. También tiendo a ponerme de mal humor cuando me lesiono sin cafeína. Había este tiempo en la escuela de posgrado. Avanzando el doctor Zigal prácticamente gritó, cambiando al siguiente holograma, con tanta fuerza que casi rompió el proyector. Hablemos de los protocolos de prueba. ¿Deberíamos? El consejo estuvo de acuerdo de inmediato, aunque varios miembros no pudieron evitar notar que la sonrisa del Dr. Hang se parecía sospechosamente a lo que los humanos llamaban una mueca burlona. Tenían una hundiéndose, sintiendo que sus experimentos cuidadosamente controlados estaban a punto de volverse mucho más interesantes que el protocolo de prueba 1 ha planeado. Resistencia al impacto. El Dr. Zygle anunció a la cámara de observación que sus escamas son de un tono profesional de azul. Gris. Comenzaremos con una evaluación controlada de la resiliencia humana a la gravedad estándar. ¿Impactos quieres decir? Vas a empujarme por las escaleras. El Dr. Hang tradujo amablemente mirando a lo lejos. Las pruebas. Demasiado alegre para alguien a punto de experimentar un trauma voluntario. No estamos. Este es un Dr. Zixer cuidadosamente calibrado. Balbuceó y luego tomó lo que pasó por una respiración profunda. En su especie estamos midiendo la resistencia natural de su especie a eventos de desaceleración repentina. Empujándome por las escaleras. Hang asintió. Sabiamente lo entendí. ¿Podemos apresurarnos? Máquina de café en la sala de descanso. Acabo de terminar de preparar una nueva taza. ¿Puedo olerla desde aquí? Los miembros del consejo, observando a través del campo de seguridad, intercambiaron miradas preocupadas. Varios tomaron nota sobre las capacidades de la antigua fábrica humana. Dr. Hang, por favor concéntrese en la tarea en espera. No lo haga. Pero Hang ya se había arrojado alegremente por la plataforma de prueba de 20 escalones. Los alienígenas reunidos observaron con horror cómo rebotó, se cayó y finalmente aterrizó en un montón indigno en el fondo. 3 equipos médicos se apresuraron hacia adelante solo para congelarse cuando Jian se sentó, se sacudió el polvo y anunció: bueno, eso fue divertido, pero realmente necesito ese café ahora también. Tal vez quieras agregar un poco de relleno a ese escalón inferior. Estoy bastante seguro de que lo abollé con mi cara. Dr. Zix, las escamas se habían desplazado a un tono peculiar de verde. Has sufrido múltiples impactos en tu carcasa craneal. Necesitamos. Sí, probablemente tengas una conmoción cerebral. Jian hizo un gesto de desdén mientras revisaba su nariz para ver si sangraba, pero no es nada. Un poco de cafeína y una siesta no lo arreglarán. Advertencia justa. La última vez que tuve una conmoción cerebral, pasé 3 horas tratando de convencer a mi compañero de habitación de que los delfines eran solo caballos submarinos. Tal vez quieras verificar cualquier cosa que diga durante las próximas horas. Los equipos médicos se juntaron, actualizando frenéticamente su definición de atención de emergencia para incluir el protocolo de prueba de provisión de café 2A. Resistencia a la temperatura. El Dr. Zix Satal anunció. Varias horas después su voz ligeramente tensa. Mediremos la adaptabilidad humana a las variaciones extremas de temperatura en un splash controlado. Dr. Jun se suponía que debía esperar a que el equipo de monitoreo. La cabeza de Hang apareció del lago de prueba cubierto de hielo. Su sonrisa visible incluso a través del castañeteo de dientes. Lo siento, el doctor pensó que los mejores datos son datos espontáneos, ¿cierto? El agua está literalmente a temperatura de congelación. Sí. Me recuerda a ese viaje de vacaciones de primavera al lago Michigan, aunque al menos esta vez no estoy tratando de ganar una apuesta que involucra un patito de goma y 3 botellas de salsa picante. Remaba
Alegremente oye, ¿está lista la SAA todavía? No puedes estar pensando en usar la cámara de tolerancia al calor inmediatamente. Después de la carrera tú allí, Hank se arrastró fuera del lago dejando charcos de agua helada a su paso mientras corría hacia las instalaciones de pruebas de la unidad SAA. El director médico del consejo había comenzado a latir con tanta fuerza que tuvieron que ser trasladados a un campo de pruebas de contención especializado. Protocolo 3A de procesamiento químico y resistencia a toxinas. El Dr. Thix leyó sus notas. Su voz ahora tenía una nota clara de resignación. Comenzaremos con el Dr. Han. ¿Qué está bebiendo? Han miró el recipiente que tenía en la mano. Oh, esto. Lo encontré debajo del fregadero en la sala de descanso. Pensé que era algún tipo de bebida deportiva alienígena. Un poco fuerte en el sabor a amoníaco, pero no está mal. Una vez que te acostumbras, me recuerda un poco a ese licor experimental que hizo mi primo en su radiador. Toda la habitación se congeló. El Dr. Hank Thix dijo con mucho cuidado. Eso es de potencia industrial. Líquido limpiador, ¿eh? Jun tomó otro sorbo. Eso explica la sensación de hormigueo y... porque mi lengua está ligeramente azul. En realidad, ¿se supone que es azul? Porque estoy bastante seguro de que no era de este color esta mañana. 3 sistemas de alarma diferentes se activaron simultáneamente. Los equipos médicos, ahora muy versados en emergencias humanas. Hank simplemente suspiró y comenzó a actualizar sus protocolos de toxicología. ¿Significa esto que no estamos haciendo la prueba de resistencia a las toxinas real? Young. Preguntó con esperanza porque tengo que decirte que después de ese líquido limpiador, no creo que nada vaya a tener peor. Bueno, excepto tal vez el intento de mi ex de cocinar. Eso fue tóxico. El consejero supremo Enid, que había estado observando las pruebas, se dirigió al doctor. Zix. Creo que debemos revisar nuestra clasificación de la durabilidad humana. Ya está hecha. Zix respondió, observando débilmente mientras Hank intentaba convencer al equipo médico que el mejor tratamiento para la ingestión de sustancias químicas era Hair of the Dog. He añadido 16 categorías nuevas y 3 mecanismos de supervivencia teóricos anteriormente, aunque estoy empezando a sospechar que estamos menos realizando pruebas y más documentando formas en las que los humanos no deberían poder sobrevivir, pero de alguna manera lo hacen. De todos modos, discutiría eso. Han gritó, habiéndolos escuchado aparentemente, pero estoy bastante seguro. Acabo de descubrir que puedo sentir los colores. ¿Sabías que los protocolos de seguridad saben a morado? Eso es raro, ¿verdad? Además, ¿la piel de alguien más vibra o soy solo yo? Los equipos médicos decidieron colectivamente que tal vez era hora de implementar protocolo o no otra vez no que consistía principalmente en tomar café fuerte y antídotos más fuertes en constante. Espera si debíamos continuar con las pruebas restantes, preguntó. Nervioso uno de los investigadores. Junios. El Dr. Thix Satal miró sus notas y luego a Hank, que ahora estaba tratando de explicar al equipo médico por qué se sentía perfectamente bien a pesar de estar ligeramente radiante. Y luego volvió a sus notas. Creo que dijo con dignidad que en interés de la integridad científica y mi cordura personal, deberíamos tomar un breve receso, preferiblemente que incluyera varios tragos fuertes. Tragos. Hank se animó. No me dejes acercarme a nada etiquetado técnicamente como no letal. Aprendí esa lección de nuevo en mi último permiso en tierra, aunque descubrí que puedo escupir fuego en las circunstancias adecuadas. Todo el equipo de investigación decidió por unanimidad que era mejor dejar algunos datos sin recopilar. La primera indicación que algo había ido terriblemente mal llegó cuando la alarma de la estación de investigación cambió de su tono habitual. El Dr. Jun hizo algo desaconsejable. A la frecuencia de emergencia real. El Dr. Zixer. Las escalas cambiaron instantáneamente a la alarma. Purpura Saint St. informs de Segregated Hostil. Abordaje en progreso, anunció la IA. Con calma, los piratas espaciales han violado las cubiertas. 3 a 7, por favor, procedan a las zonas
de seguridad designadas mientras intentan no morir. Horriblemente quien programó esa IA, el Dr. Hang. Se preguntó en voz alta mientras los miembros del consejo y el personal de investigación se apresuraban a evacuar. ¿Por qué aprecio su estilo, Dr. Young? Zigal la agarró con 3 de sus brazos, mientras usaba los otros 3 para reunir datos críticos de investigación. Debemos llevarte a un lugar seguro de inmediato. No tienes armadura natural y estos piratas son famosos por su brutalidad. Sí, sobre eso Han ya se dirigía en la dirección opuesta a la ruta de evacuación. Acabo de recordar la visita a la escuela. El grupo sigue en el laboratorio de xenobiología. Sabes dónde guardamos todas las cosas realmente peligrosas, pero te matarán. Eres demasiado frágil. La sonrisa de Hang debería haber sido clasificada como un arma de destrucción masiva, doctor. Después de todas estas pruebas, ¿todavía no lo entiendes? ¿No son frágiles los humanos? Solo somos muy malos para permanecer abajo. Con eso, ella corrió hacia los sonidos del caos y la destrucción y va a hacer que la maten. Uno de los investigadores jóvenes gimió. En realidad, Zix dijo débilmente, estoy empezando a preocuparme por los piratas. La escena en el laboratorio de xenobiología era el caos encarnado. 3 piratas armados con armas de plasma y vistiendo lo último en armadura de combate ilegal, habían acorralado a un grupo de niños alienígenas y sus maestros. Los piratas habían asumido que su mayor obstáculo serían los sistemas de seguridad del laboratorio. No esperábamos que un humano se estrellara contra el respiradero del techo y aterrizara sobre el líder, con lo que solo podría describirse como malicioso. Glee, ya sabes, comentó Hang en una conversación mientras usaba al pirata inconsciente como cobertura improvisada. Siempre quise hacer una entrada de superhéroe, aunque creo que podría haber roto algo. ¿Alguien escuchó un crujido? Porque definitivamente escuché un crujido. El pirata restante miró en estado de shock cuando Jian se levantó con su brazo izquierdo colgando en un ángulo claramente incorrecto. Oh, sí, definitivamente está roto. Asintió. De todos modos, ¿quién es el siguiente? Los piratas abrieron fuego. Zhang S.E. Dab detrás de un banco de laboratorio, arrastrando a 2 de los niños con ella. Bien, niños, examen sorpresa, ¿cuál es la primera regla de seguridad del laboratorio? No beban nada. El Dr. Hang no ha hecho la prueba primero. Uno de los niños sugirió que es extrañamente específico, pero justo. No está en ninguna parte. Todo el químico de emergencia, las duchas son así. Una justo encima de nuestros amigos piratas allí. Los ojos de los niños se abrieron de par en par. Comprendiendo 3 segundos y uno se abrió. Ducha de emergencia. Después los piratas se encontraron empapados en espuma descontaminante. El hada Hang aprovechó su momento de confusión para abordar al más cercano usando su brazo bueno para dar lo que luego describiría como una diplomacia. Percusiva. No se muevan. El pirata restante gruñó tratando de obtener un tiro claro. ¿Por qué no mueres como una especie frágil normal? Primero, grosero. Respondió Hang agachándose bajo un rayo de plasma que dejó un agujero brillante en la pared. Segundo, en realidad, esperen, algo está quemando. Todos se detuvieron para oler el aire. Muy bien, armas de plasma más químicos de laboratorio volátiles. Es igual a Jian agarró el extintor de incendios más cercano con su brazo bueno. Todos, es hora de la excursión. Ella condujo a los niños hacia la salida, mientras la primera explosión sacudía el laboratorio. Un rayo de plasma la alcanzó en el hombro. Y la hizo girar, pero no detuvo su impulso hacia adelante. Bien, eso va a dejar una marca, murmuró y luego levantó la voz. Línea de una sola fila, por favor, sí. Como los simulacros de evacuación habituales. Excepto que con más explosiones. Piénsalo como una emocionante lección práctica sobre reacciones exotérmicas. Otro disparo la alcanzó en la pierna justo cuando el último niño atravesaba la puerta. Jian tropezó, se contuvo y se giró para enfrentar al pirata restante con lo que solo podría describirse como un leve. ¿En serio, me molestó?, preguntó distraídamente, mientras apagaba un pequeño fuego en su bata de laboratorio. Estoy tratando de enseñar aquí. Este es un lugar de aprendizaje. Ella resaltó esta declaración. El incidente. Al arrojar el extintor con una precisión aterradora. Los equipos de seguridad los encontraron 10 minutos después.
El laboratorio estaba parcialmente en llamas, completamente inundado de espuma y de alguna manera parecía estar generando su propio sistema meteorológico localizado. Los piratas estaban inconscientes, completamente atados con bridas y se habían metido con el científico. Equivocado, escrito en sus frentes con lo que parecía ser un marcador permanente. La doctora. Hank se sentó en él. Medio de todo usando su brazo bueno para sostener un vendaje de presión de emergencia contra su hombro mientras explicaba alegremente a los niños por qué nunca deberían intentar lo que ella acaba de hacer, y es por eso que siempre tenemos bridas de repuesto en el laboratorio. Ella también estaba diciendo: recuerda que la violencia infantil nunca debe ser tu primera solución, debe ser como mínimo la tercera o cuarta después del café. El Dr. Hank Thickstal irrumpió en la escena, sus escamas cambiaban de colores y parecía una bola de discoteca. «Estás herido». Te dispararon. «Estás en llamas». «Solo un poco». Hank corrigió finalmente, al notar que su bata de laboratorio todavía estaba ardiendo. «Y he tenido peores. ¿Te conté alguna vez sobre la vez que intenté freír un pavo? Eso fue un desastre. Esto es solo el martes. Tienes múltiples quemaduras de plasma. Un brazo roto y, según estas lecturas, suficiente adrenalina en tu sistema para matar a una pequeña luna. Sí, probablemente sentiré eso mañana». Hank estuvo de acuerdo alegremente, pero bueno, tienen algunos datos excelentes sobre las respuestas de emergencia humanas. Cierto, eso tiene que contar para algo. Uno de los niños levantó su apéndice. Dr. Young, esto va a estar en. La prueba no es en absoluto, pero si alguien pregunta, la llamaremos una demostración práctica de bioquímica humana y protocolos de emergencia. Trató de ponerse de pie, se tambaleó un poco y volvió a sentarse, aunque tal vez deberíamos terminar la lección. Después de visitar al médico, estoy empezando a sentir colores de nuevo y no creo que sea por beber líquido de limpieza esta vez. El equipo médico ya está en camino, le aseguró Thickstal, tratando de evitar que se mueva, junto con un equipo de trauma, una unidad de evaluación psiquiátrica y creo que alguien llamó a un Exorcista solo para ser minucioso. «Oh, chicos, ¿les importa?» Jan sonrió y luego se puso pensativa. «Oye, ¿crees que esto cuenta como crédito extra para mis pruebas de durabilidad, porque siento que sobrevivir a múltiples inyecciones de plasma debería darme puntos adicionales?» Thickstal la miró con incredulidad. Tú, ¿cómo estás consciente? A pesar de todo, y yo todavía no he tomado mi café de la tarde. Se animó cuando llegó el equipo médico. «Hey, hablando de eso, ¿hay alguna posibilidad de que podamos pasar por la sala de descanso de camino al médico? Estoy bastante segura de que me he ganado un descanso para tomar café. Literalmente está sangrando». «Sí, pero no fatalmente». Hizo una pausa. Probablemente sea difícil decirlo con plasma. «Quemaduras». Todo se siente un poco hormigueante en este punto mientras el equipo médico la cargaba cuidadosamente en una camilla flotante después de 3 intentos fallidos de convencerla de que dejara de moverse. Hank llamó al equipo de seguridad, que todavía estaba aturdido. «Ah, y alguien podría querer verificar ese sistema meteorológico que se está formando en el laboratorio. Estoy bastante segura de que la mezcla de fuego de plasma con espuma de descontaminación no está cubierta por los protocolos de seguridad estándar». Lo último que escuchó el Dr. Thickstal antes de que el equipo médico se la llevara fue su voz alegre que decía: «Así que, hipotéticamente, si alguien hubiera tenido usó equipo de investigación clasificado como armas improvisadas, eso contaría como mal uso de los recursos del laboratorio o como solución creativa de problemas». El equipo de seguridad miró la devastación, luego a los piratas completamente derrotados y luego a los demás votó por clasificar todo este incidente bajo razones para no subestimar a las especies sin armadura. Uno sugirió estuvo de acuerdo, dijo otro, aunque tal vez deberíamos agregar una subcategoría para especialmente si son humanos y no han tomado su café. El Dr. Thickstal solo suspiró y comenzó a actualizar sus notas de investigación. Tenía la sensación de que el consejo iba a necesitar un sistema de clasificación completamente nuevo después de esto, estimados miembros del consejo. El Dr. Thickstal comenzó a ajustar sus escalas a lo que esperaba que fuera un tono profesional de gris azulado, aunque seguían amenazando con cambiar a púrpura de trauma cada vez que miraba sus notas. «Presento mis hallazgos actualizados sobre la durabilidad humana o como he llegado a pensar en. Es por eso que todo lo que creíamos saber sobre los mecanismos de supervivencia está mal». Levantó una pantalla hueca con cuidado,
sin mirar la parte trasera de la cámara donde la doctora June estaba sentada con el brazo enyesado que ya había cubierto con lo que llamó garabatos y lo que el personal médico llamó bocetos de xenobiología anatómicamente improbables. Primero, nos permiten abordar lo que antes considerábamos desventajas evolutivas. Los humanos carecen de una armadura natural no porque no pudieron desarrollarla, sino porque simplemente nunca la necesitaron. Para ponerlo en términos técnicos, biológicos, Eletanks vistiendo trajes de Mitch o gracias el Dr. Han gritó eso es lo más lindo que alguien dijo sobre mi traje de Mitch desde esa vez que el personal de la sala de emergencias me llamó sospechosamente resistente. Las escamas de Thix parpadearon brevemente a naranja angustia antes de que pudiera continuar. El humano promedio posee lo que solo se puede describir como un conjunto de superpoderes biológicos que hacen que la evolución protectora tradicional sea redundante. Estos incluyen pero no se limitan horriblemente a comenzó a enumerarlos en cada punto que aparece en forma holográfica. Resistencia extrema. Los humanos pueden seguir funcionando mucho después de sufrir heridas que incapacitarían a la mayoría de las especies, como lo demuestra la insistencia del Dr. Han en terminar el recorrido a pesar de múltiples quemaduras de plasma y una fractura expuesta. Los niños tenían preguntas. Jun protestó: no puedes dejar la educación, oportunidades educativas pendientes, regeneración mejorada, su curación, capacidades. Rayan en lo milagroso, pueden regenerar cantidades significativas de tejido, reparar huesos rotos e incluso recuperar funciones limitadas de órganos, o si los hígados son salvajes. Han asintió con entusiasmo. Mi tío perdió como el 70% del suyo en algo, con una cortadora de césped y un flamenco, pero volvió a crecer. El médico dijo que nunca habían visto a alguien tan alegre por los incidentes traumáticos de mantenimiento del jardín. Las escamas de Thix pasaron por varios colores antes de asentarse en un gris topo resignado. Tolerancia al dolor sin precedentes. Los humanos pueden y seguirán funcionando a niveles de dolor que dejarían a la mayoría de las especies. Como para ser justos, Han intervino mucho. De eso es solo rencor y café. Hablando de eso, levantó su brazo sin yeso mostrando una taza vacía. Dr. Han. Esa es su octava taza. Hoy sí, pero perdí al menos 3 tazas de sangre ayer, así que solo estoy manteniendo el equilibrio. Es ciencia. Varios miembros del consejo tomaron notas apresuradas sobre la dependencia humana a la cafeína, mientras que otros simplemente miraban horrorizados. Continuando, Thix dijo desesperadamente que también hemos documentado una extraordinaria adaptación a la temperatura, resistencia a las toxinas, que raya en lo absurdo y lo que solo puede describirse como una inmortalidad selectiva por pura terquedad. Abrió un nuevo gráfico. Esto nos lleva al hallazgo quizás más perturbador: los humanos parecen ser en gran medida inconscientes de su propia durabilidad. Sobreviven regularmente a situaciones que deberían ser fatales y luego descartan estos incidentes como un martes más. ¿Sigues colgado de la ventilación del techo?, preguntó Han. Porque te sigo diciendo que fue una decisión táctica totalmente válida, además de que siempre había querido probar esa entrada desde que era un niño. Y la vi en una película. Te caíste 3 pisos, exactamente, mucho más eficiente que subir las escaleras. El Supremo. Los cristales del consejero palpitaban con preocupación. Dr. Zigal, ¿está sugiriendo que los humanos sobreviven regularmente a incidentes potencialmente fatales por diversión? Oh, hombre, espere a que escuche sobre mi infancia. Han se animó una vez. Mi hermano y yo decidimos probar si los paraguas podían funcionar como paracaídas. Dr. Zhang Zix Satel interrumpio rapidamente. Tal vez podríamos guardar las experiencias recreativas cercanas a la muerte para el apéndice. Aguafiestas. Bien, pero se está perdiendo una gran historia sobre 2 tapas de botes de basura, un carrito de compras y lo que pensamos que era una aproximación razonable de un motor de cohete. Varios miembros del consejo comenzaron a mudar por estrés. En conclusión, Thix dijo en voz alta: recomiendo que reclasifiquemos inmediatamente a los humanos como organismos resistentes de clase X con la subclasificación de capacidades de supervivencia adyacentes a la realidad. Además, sugiero que actualicemos todos los protocolos de primer contacto para incluir la advertencia de no asumir que las lesiones, la pérdida de sangre, los huesos rotos o la muerte aparente los detendrán, especialmente si no han tomado su café. También puede agregar una nota sobre no tocar su café. Uno de los investigadores jóvenes sugirió que todavía están traumatizados por el incidente de la cafeína. Solo confíen en mí. En este caso, las sugerencias adicionales incluyen nunca asumir que están fuera de la pelea solo porque parecen estar muertos, gravemente heridos o en llamas. A veces son los 3 y aún así completan los objetivos de la misión mientras hacen juegos de palabras terribles. Eso es solo hacer varias tareas a la vez. Han comentó:
Mis juegos de palabras son increíbles, muchas gracias. Finalmente, Zix concluyó que su escala se estaba estableciendo en un color que solo se podría describir como visto demasiado. Recomiendo que creemos una división de investigación completamente nueva dedicada a descubrir por qué los humanos son así, preferiblemente compuesta en su totalidad por terapeutas. En segundo lugar, se llamó a todos los investigadores que había presenciado las pruebas, la moción llevada a cabo por el consejero supremo declaró que tal vez deberíamos esperar hasta que el brazo del Dr. Yang haya sanado. Antes de que esta Hang agitó su yeso, el doc me dio el alta esta mañana, aparentemente mi factor de curación basado en el despecho está por las nubes. ¿Alguien quiere ayudarme a probar si puedo hacer esa entrada de ventilación del techo con solo un brazo? Toda la sala del consejo estalló en protesta unánime. Especie, dijo Zix con sentimiento, es aterradora. Oh, gracias, Han. Amt quiere oír sobre la vez que traté de aprender a hacer parkour en un hospital mientras sufría una conmoción cerebral. El sonido de múltiples seres estresados llenó la cámara. La sesión final del consejo sobre la clasificación humana terminó exactamente como el Dr. Zix había temido que pasaría, con múltiples violaciones de seguridad y al menos un pequeño incendio. Por votación unánime, la consejera suprema Nix Ait anunció que sus cristales todavía están ligeramente pálidos por la demostración de parkour humano de la mañana que el equipo médico había clasificado retrospectivamente como un desafío deliberado a la física mientras se reía de la gravedad. Por la presente clasificamos a los humanos como tanques biológicos de clase X con la subclasificación de accidentalmente inmortales por pura audacia. También deberíamos agregar al director médico, que había desarrollado un aleteo de pulso nervioso durante las últimas semanas, adjuntar la advertencia de seguridad estándar. El nuevo aviso para toda la galaxia apareció en todas las pantallas. Advertencia: nunca asumas que un humano está incapacitado, probablemente esté bien y se enojará mucho si interrumpe su actividad, debido a problemas menores como pérdida masiva de sangre, fracturas múltiples o estar técnicamente muerto por unos minutos. Me opongo a la palabra técnica. La doctora Han gritó desde donde estaba, intentando mantener el equilibrio en una mano. A pesar de que su brazo recientemente sanado implica que hay algún tipo de debate sobre la parte de la muerte. Quiero decir, ¿estás muerto o no estás bien, a menos que solo estés casi muerto? Lo que según al menos un documental humano es distintivamente diferente de todos los muertos. La doctora Han Zix dijo con cansancio: por favor, bájate de allí antes de que te estrelles contra el panel decorativo del techo y dentro del generador de gravedad artificial. Suspiró, sus escamas cambiaron y adquirieron un color que solo podría describirse como esto bien podría volver a suceder. La voz de Yang resonó desde el nuevo agujero en el piso. Estoy bien, aunque alguien podría querer revisar el generador de gravedad. Está haciendo un zumbido extraño que estoy bastante seguro de que no es estándar. También es una pregunta no relacionada. ¿Alguien más se siente de repente más liviano? La gravedad de la Cámara del Consejo eligió ese momento para reducirse aproximadamente en un 60%. Esta parece una gran oportunidad para realizar pruebas adicionales. La alegre voz de Hang anunció mientras comenzaba a rebotar en las paredes literalmente. Hola, doctor, ¿sus métricas de durabilidad tienen en cuenta las condiciones de gravedad variable? Porque tengo algunas teorías que me gustaría probar mientras los miembros del Consejo intentaban frenéticamente restaurar la gravedad normal mientras impedían que el Dr. Hang realizara experimentos improvisados de gravedad cero. El Dr. Zigal hizo una entrada final en sus registros de investigación. Conclusión. Los humanos se desarrollaron sin armadura natural, no debido a un descuido evolutivo, sino porque nada que el universo pudiera desarrollar sería tan efectivo como su capacidad incorporada para tratar las experiencias cercanas a la muerte como inconvenientes menores y situaciones potencialmente fatales como oportunidades divertidas para la ciencia. Que los poderes superiores que existan ayuden a cualquiera que asuma que son frágiles. Hizo una pausa y luego agregó un anexo personal. Próximo proyecto de investigación. ¿Por qué los humanos se vuelven exponencialmente más peligrosos cuando supuestamente están heridos?
¿Y quién les enseñó a ver su propia mortalidad como una sugerencia educada más que como una regla estricta? Hablando de sugerencias, Jian gritó mientras ejecutaba lo que afirmó que era una voltereta hacia atrás en microgravedad perfectamente razonable. ¿Alguien quiere ayudarme a probar si las cápsulas de escape de emergencia se pueden usar como vehículos de carreras improvisados? El sonido de múltiples seres que mudan el estrés en gravedad cero llenó la cámara.